Y yo justamente hoy día le hablaba a los hermanos y hacía un pequeño recuerdo de lo que fue mi caminar cuando yo era el hermano Marcos, porque siempre cuando uno ya conoce a un pastor, el pastor queda con el título, el pastor o el obispo, pero en realidad ese pastor, ese obispo, ese misionero, antes de ser el predicador, el pastor, el obispo, fue un hermano. Y hay que también ver cómo era como hermano, porque hay algunos que son pastores, ungidos como pastores, ordenados como pastores, pero como hermanos fueron un fiasco. Como hermanos fueron terribles, desordenados. Como hermanos fueron caballos apache. Como hermanos no se sometieron a nadie. Y después se autoproclaman pastores, se ungen solo, porque hoy día hay algunos que lo único que le falta es comprarse una mano plástica y autoungirse pastor evangelista. Entonces, cuando uno es hermano, uno marca toda una carrera o marca todo un camino. Entonces, yo como hermano estuve muchos años sometido a una misión que fue la misión evangélica La Voz de Cristo. Y yo fui un hermano sometido, sujeto, y activé, porque cuando llegué a la iglesia tuve la dicha de llegar joven. Yo llegué, me convertí a los 20 años de edad. Mi primer año lo caminé en la iglesia metodista pentecostal Plaza Arauco, y a los 21 años llegué a la misión evangélica La Voz de Cristo. Estuve ahí hasta casi el año 96, por ahí, si mal no recuerdo, desde el 84 hasta el 96, 97, o sea, casi 13 años estuve sujeto y pasé por casi todos los cargos de la iglesia. Entonces, por ende, uno puede hablar con cierta autoridad de lo que es el sometimiento, de lo que es la sujeción, de lo que es el obedecer y de lo que es también participar en la reunión de jóvenes. Por lo menos yo no puedo quejarme porque yo fui un activo joven y participaba en todas las reuniones de jóvenes, me gustaba estar, y además que aparte de que a uno le guste estar, uno debe estar. Entonces cuando uno aprende a ser sometido, cuando uno aprende a ser sujeto, puede también después con los años dar un ejemplo o enseñar con autoridad. Entonces eso también le pasa a los hermanos jóvenes que a veces están bastante entusiasmados con hacer algo, pero algo un poco a su manera, y aquellas cosas que no les gustan le sacan el cuerpo. Pero el verdadero creyente es aquel que se somete, se sujeta, aunque no todo lo que haga a lo mejor le agrade. Y yo decía algo importantísimo, por lo menos en nuestra iglesia, no sé cómo será en otros lugares, pero si un hermano o una hermana está indispuesta con el pastor o con la pastora, está mal. Porque es lo mismo que un joven esté en rebeldía contra sus padres. Si usted está en rebeldía contra sus padres, usted está mal. Porque sus padres, sean buenos, sean regulares, o sean malos, sean convertidos, o sean medios convertidos, o sean inconversos, son sus padres y son autoridad. Y la Biblia ni siquiera aconseja, sino que la Biblia ordena, es un mandamiento. Fíjese que de los mandamientos es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Entonces, cuando en una iglesia los jóvenes se indisponen, se rebelan, se molestan, se incomodan con el pastor o con la pastora o con las autoridades que hay en la iglesia, por ejemplo, el jefe de coro, el diácono, el presidente de jóvenes o el encargado de obra, esa persona que se rebela está en una actitud equivocada. Y yo recordaba en el día de hoy que el primer rebelde no es Nimrod, como nosotros a veces enseñamos. El primero que se rebeló, que se sublevó, el primer insurrecto, como dice el pastor y obispo Moisés Israel Ampuero, fue Luzbel en el cielo. Se rebeló con la tercera parte de los ángeles contra Dios mismo y fue echado porque Dios no permite insurrección en su presencia. Dios no permite rebeldía. Y recordemos que también hay un proverbio que dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Por eso que yo decía, tenga mucho cuidado. No es que uno lo amenace, no es que amenacemos a la gente, porque yo también fui sometido a autoridad. Entonces, es fácil hablar de autoridad cuando uno es la autoridad. Es fácil decir, tienes que honrarme porque tú eres el hijo, cuando uno es el papá. Pero es diferente cuando uno dice, sométete a mí, le dice a su hijo, porque yo me sometí a mi papá. Sométase a mi hermanito porque yo soy el pastor, porque yo también fui oveja y durante 13 años me sometí a un obispo, me sometí a una corporación. Que es un tema que hoy día también poco se habla y poco se ve. El apóstol Pablo, cuando habla en cuanto a los roles que le compete a cada uno de los componentes de la familia, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Porque Dios como ordena, como establece, como crea un sistema de gobierno interno,
establece un orden en la familia, establece un orden en la iglesia, establece un orden en la sociedad. Por ejemplo, nosotros los evangélicos no nos podríamos rebelar contra las autoridades, excepto que las autoridades estuvieran obligándonos a transgredir la palabra. Pero nosotros no nos podemos rebelar contra las autoridades, independiente que las autoridades las juzguemos como buenas o como malas. La Biblia dice: sométase toda persona a toda autoridad, porque no hay autoridad sino que la que es puesta por Dios. Y las que hay por Dios han sido puestas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿no es cierto?, a Dios se opone y acarrea juicio para sí, está escrito. Entonces, el sometimiento está en todo ámbito de la sociedad, en la iglesia y dentro de la familia. Cuando se altera el orden, cuando hay insurrección, cuando no hay sujeción, se va a romper un margen y se va a exponer la persona a problemas gravísimos. Fíjese que se expone a demonios, fíjese que se expone a quedar sin cobertura. Entonces no es que uno esté amenazando, los pastores no podemos amenazar y proclamarnos como pequeños papas de la iglesia. Tampoco se trata de dictadura religiosa, no se trata de eso. Se trata de que si yo voluntariamente dije: Pastor Juan, Pastor Pedro, Pastor Carlos, Pastor Andrés, yo me vengo a caminar a su iglesia, me voy a someter a usted. Entonces yo voluntariamente, nadie me obligó, voy a una iglesia. Si estoy en desacuerdo, si creo que la iglesia no está bien, si creo que el pastor no está en la palabra, si creo que las cosas no se están haciendo conforme a la Biblia, yo no tengo como salida, como excusa, rebelarme, sino que yo debo irme, decir: ¿sabe, pastor? Yo no estoy de acuerdo, me quiero ir por la puerta, no arrancar por la ventana. Pero si yo estoy en la iglesia y sigo ahí, me debo someter, me debo sujetar, porque está escrito en la Biblia. Hay gente que nos preside en el Señor, que nos amonesta. No nos gusta que nos amonesten, pero la Biblia dice que nos amonestan. Hay gente que preside y que amonesta. ¿Por qué hay tanta gente en la iglesia? No en la iglesia, en nuestro país. Un montón de gente que no tiene iglesia. Yo otro día conversaba con una persona que ni siquiera es mi hermano, no alcanza ni ser primo. Y le dije: no, yo no voy a hablar con usted hasta que usted no se someta. ¿Cómo voy a hablar con una persona que no se somete a nadie? ¿Cómo voy a entrar en discusiones teológicas con una persona que no ha entendido el grado mínimo de lo que es el sometimiento? ¿De qué le vale a una persona supuestamente tener un vasto conocimiento escritural si no es capaz de someterse? ¿De qué le sirve a una mujer conocer todos los versículos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento? Conocerse los 66 libros de la Biblia de memoria y citarlos de memoria si ella no es capaz de someterse al marido, alaba lo que él vive. ¿De qué sirve un joven lleno de carisma, que hable lengua, que dance, que eche fuego por la boca, un dragón? El dragón de Schwerk, que tengamos una iglesia pentecostal, que toque la guitarra a los Jimi Hendrix, y ocurre que a sus padres les falta el respeto, no hace la cama, no se lava los calcetines, no se corta ni la uña, no se lava ni los dientes. La madre tiene que lavar hasta la ropa interior, le tiene que lavar los calcetines, le tiene que hacer la cama. Claro que después de que la desinfecta, porque el olor a pata no se aguanta. Y esas realidades se dan en las vidas de muchos jóvenes. Hay mucha gente que ha entendido mal el evangelio. Entonces, ¿de qué sirve una mujer que viva metida en la iglesia, orando, hablando lengua, danzando, profetizando? Y ocurre que en la casa tiene la grande, tiene la escoba, tiene el desorden más grande, y a su esposo no se le somete, no lo honra. ¿De qué sirven hijos que vivan en la iglesia cantando, orando o tocando guitarra, vienen a orar? A algunos les falta traerse el colchón nomás y la pelea en la iglesia. Y una vela por si acaso se corta la luz. Porque esos jóvenes y yo no estoy en contra de eso, pero los jóvenes de repente vienen a la iglesia y hacen cero aporte, pues. Y después, como no pagan la luz, van a tener que poner una vela, porque como no ayudan a pagar la luz de la iglesia. Y está bonito que el hermano quiera hacer un pequeño Samuel, vivir en la casa del Señor, qué bonito. Pero se somete a sus padres. Si yo le preguntara a su papito, a su mamita: ¿cómo es usted en la casa? Usted, señorita, que se ve una niña tan sometida, una niña tan educada, ¿cómo es en la casa? Entonces, el tema del sometimiento, hermano, es algo bíblico, no lo inventé yo. Lo que pasa es que hoy día estamos en una sociedad anárquica, en una sociedad rebelde, donde la anarquía se ha patentado en el corazón de la sociedad chilena. Fíjese que incluso usted verá que es un símbolo, una A grande con un círculo, y dentro del círculo está la A. Ese es el símbolo oficial del movimiento de anarquía, con cada kilo que lo escriben ellos. Anarquía, que en el fondo es un espíritu que tiene mucha gente joven, que es un espíritu de rebeldía en contra de todo lo establecido, sin ley y sin Dios. Y no solamente estamos hablando en contra de las autoridades políticas, porque a lo mejor los jóvenes están un poco desencantados con la clase política, pero es una actitud de anarquía hacia todo orden establecido. Por ejemplo,
Voy al colegio, pero no me quiero someter a los profesores. Manejo un vehículo, pero que no quiero someterme a la ley del tránsito. Tengo padres, pero no quiero someterme a ellos. Voy a la iglesia, pero no quiero someterme a los pastores. Soy ciudadano, pero no me quiero someter a las autoridades. Vivo en este país, pero no quiero someterme a la Constitución o a la Carta Magna que rige la nación. Eso es anarquía pura, sin Dios y sin ley. Eso no puede meterse dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y aunque no estamos de acuerdo con las dictaduras religiosas, no estamos de acuerdo con que los pastores se enseñoreen de la iglesia del Señor, no estamos de acuerdo en convertir a los pastores en pequeños papas. Los pastores no somos infalibles, cometemos errores, nos equivocamos, fallamos y pecamos también. Pero los siervos de Dios están puestos por alguna razón. Y es una cosa muy delicada, hermano, muy delicada. Muy delicado, se lo digo. Más delicado de lo que usted o yo podemos pensar o creer. Levantarse en contra de la autoridad de un pastor. Es un tema delicado. Yo sé y entiendo que hay algunos que dicen, ¿qué si este no es un ungido, este es urgido? Bueno, pero hay hombres de Dios. Y uno ve con sus ojos lo que pasa cuando un hermano que está sometido, que se sometió, se sujetó, que voluntariamente se fue a una iglesia, porque encontraba que el pastor era un hombre de Dios, y por alguna razón no se somete a él, se le revela, se le subleva, le falta el respeto, y se va en rebeldía, a esa persona no le puede ir bien. Absolutamente imposible, porque entonces estaríamos pasando por alto todas las normas bíblicas. Y eso que me escribe un varón que me dice, yo pertenezco a la iglesia de Elías, a la iglesia de Jeremías, a la iglesia de Juan el Bautista, yo no tengo denominación. Ese es un concepto antiguo testamentario, porque en el Antiguo Testamento se levantaban los profetas. Pero aún sabe usted que los profetas eran la mayoría todos judíos. ¿Sabe usted que los profetas estaban obligados, si eran profetas, primero a guardar la ley? ¿Con qué autoridad los profetas iban a poder decirle a la nación que la nación había caído en pecado si ellos no eran los primeros en guardar la ley? Como dice el hermano Mauricio, por el micrófono interno, se sometían a la escuela profética. Entonces eso de decir, no, es que yo soy como Juan el Bautista. Y recordemos que Juan el Bautista todavía estaba en la ley cuando vino a predicar. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y viene el día de Pentecostés, se funda la iglesia. Y al fundarse la iglesia se establecen parámetros, se establecen normas que rigen la iglesia. Y la Biblia dice que el Señor constituyó, no es una idea del mundo protestante. La Iglesia Católica constituyó sacerdotes. En el Nuevo Testamento no se habla de sacerdotes que sean líderes de iglesia. El sacerdocio del Nuevo Testamento es para todos los cristianos, como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero sí la Biblia dice que Él constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles fueron los líderes de la iglesia del primer siglo, que fueron los que le dieron el fundamento doctrinal a toda la iglesia. Pero después viene todo el desarrollo del ministerio, que es el profetismo, el evangelismo, la maestría, doctores dicen otras versiones, ¿ya? Y los evangelistas, o sea, están apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. O doctores, como les decía que dicen otras versiones. ¿Para qué están ellos? Para edificar el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo del Señor. Y nosotros le tenemos que tener sumo respeto a los pastores. No podemos tampoco, porque el pastor cometió un error, o porque la pastora o la esposa del pastor cometió un error, nosotros llegamos y le faltamos el respeto al siervo de Dios. No es así tampoco, hermano, esto tan liviano. Ahora, obviamente usted va a decir, claro, usted lo dice porque usted es pastor. No, es que yo antes de ser pastor fui hermano. Yo no podría ser pastor de verdad y exigir a la iglesia sometimiento, sujeción, si yo no hubiera sido un hermano sometido. Entonces, gracias al Señor tengo a favor mío que los 13 años que yo estuve en la misión en la Voz de Cristo, Decreto Ley 1550, que dirigía el obispo y la fundó la misión el obispo Justo Mena Rojas, Justo Pastor Mena Rojas, y después quedó su hijo, que actualmente es el obispo de esa corporación, la Voz de Cristo. Yo discrepo con la Voz de Cristo y discrepé muy fuertemente en cuanto a la doctrina, y por eso me retiré. Pero mientras estuve ahí, nadie me puede a mí acusar de anárquico, de rebelde, que yo me salí con un grupo de pastores, que sublevé, que dividí la misión, que la golpeé, que la afecté o que la desacredité. Y fíjense que yo nunca en los micrófonos de la radio he dicho las razones puntuales por las cuales yo me retiré. Y estuve 13 años. Y yo fui parte del comité ejecutivo. Entonces tengo esas cosas que me favorecen dentro de mis errores, mis falencias, mis fallas. Tengo cosas que me ayudan. Y eso no se logra en un día, porque hay gente que tiene un buen mensaje, pero no tiene autoridad, la autoridad que le da el tiempo. Y la autoridad no la puede lograr en un día. Por ejemplo, el hermano Mauricio recién se casó. Ahora ya él no es el hermanito soltero, ahora ya es don Mauricio. Pero todavía no tiene esa autoridad y ese peso que dan 10 años, por ejemplo, de matrimonio. ¿Me entiende?
pero ya tiene un poquito más de autoridad que el soltero, porque ya se casó, ya tiene la responsabilidad de que tiene una esposa, ya no llega a la casa solo, ahora hay una esposa que lo está esperando. Y eso, cuando uno va adquiriendo compromisos y pasan los años y uno mantiene esa bendición, uno después puede predicar con autoridad, porque si yo me caso y a los 2 meses me separo, ¿de qué me sirve decir, bueno, yo fui casado, yo tengo una esposa, si no fue capaz de sostener su matrimonio? Entonces, cuando uno tiene cierta trayectoria, no es que los años salven, querido hermano que me está escuchando, los años no salvan a nadie, pero los años constituyen grados. Entonces mire, ¿cómo el hijo? Pongámosle que el hijo tiene 18 años, salió de la enseñanza media, está estudiando en la universidad, el cabro es caperuso, entiende, escapa en internet, escapa en la computación, y el papá es un simple obrero de la construcción, pero el papá tiene 45 años y el hijo tiene 18. ¿Cómo un mocosito de 18 le va a enseñar al papá que tiene 45? No le puede enseñar. Le puede enseñar de computación, pero de la vida, de puntualidad, de esfuerzo, de sacrificio, de pasar frío, de pasar hambre, de levantarse temprano, de que se le hagan, ¿no es cierto?, hoyos en los zapatos, tanto caminar en invierno, porque no había plata para la micro, para la locomoción, no le va a enseñar el hijo. Entonces, en la vida espiritual hay que tener respeto por la gente que tiene una trayectoria. A veces miramos como se dicen los lolos, me está mirando chinche Miramos a mal a esos hermanos, y este hermano no sabe mucho de la Biblia, pero ese hermanito, que no sabe tanto de la Biblia, tiene 40 años de cristiano, no se ha descarriado nunca, ha sido un hombre fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, ha sido un hombre responsable. Entonces, ¿cómo esos rebeldes, esos insurrectos, que ni siquiera creen en el diezmo, pueden llamar para que hablar de teología? ¿Con qué autoridad usted hablar de teología si usted no se ha sometido a nadie? Lamentablemente eso pesa, eso repercute. La insurrección repercute. Vamos a otro ejemplo bíblico, vamos a Números capítulo 16. Hay 3 varones, Coré, Datán y Abirán. Toman 300 varones, todos de renombre, todos príncipes de Israel. No eran los hermanitos típicos de la banca, como decimos nosotros, eran gente de autoridad. Y dijeron así: ¿acaso solamente por Moisés habla Jehová? ¿Acaso Jehová no está con todos nosotros? ¿Acaso no toda la congregación es santa? Ahora, ¿tenían razón en muchas de las cosas que decían? ¿Toda la congregación era santa? ¿Sí? ¿Acaso Jehová solamente estaba con Moisés y con Aarón? ¿Y acaso no estaba con la congregación? Por supuesto. Pero el hombre que Dios había llamado, había escogido y lo había puesto frente al pueblo era Moisés. No era Coré, no era Datán, no era Abirán, no era su séquito, no era sus seguidores. Era Moisés, el que le iba a rendir cuenta por el pueblo de Israel, al que Dios mandó, ordenó, capacitó y comisionó para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No fue a Coré, fue a Moisés. No fue a Datán, fue a Moisés. No fue a Abirán, fue a Moisés. Él tenía que rendir entonces cuenta del pueblo de Israel, y el que se rebelaba en contra de Moisés se estaba rebelando en contra de Dios mismo. Y no es que Moisés fuera Dios, Moisés cometió también errores, y incluso un grave error le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida, no al cielo, no se perdió, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Y la Biblia dice, el libro de Éxodo y Deuteronomio me parece que dice en sus últimos capítulos, que lo único que Dios le permitió a Moisés fue mirar desde lejos la tierra prometida, más allá del Jordán, porque no pudo entrar por una desobediencia. O sea, Moisés cometió errores. ¿Sabe usted que Moisés se casó con una mujer cusita, que se cree que era con una mujer de color, una mujer que era del pueblo gentil, y que María y Aarón murmuraron contra Moisés? Y esto no significa, cuando Dios castigó a Aarón y a María por haber murmurado contra Moisés, no significa que Dios estaba avalando que Moisés se casara o se uniera con una mujer gentil, o que los siervos de Dios se casan con una mujer impía. Pero no estaba avalando tampoco que eso justificaba la murmuración, el comentario de María y Aarón. ¿Y sabe usted lo que les pasó? Lea Números, me parece que en Números capítulo 12. ¿Sabe usted que se quedaron leprosos? Su piel se quedó blanca como la nieve, quedaron leprosos. ¿Por qué? Porque murmuraron en contra del siervo de Dios. Y no porque Dios estuviera avalando todo lo que hacía Moisés, de ninguna manera. Dios no puede avalar todo lo que hacemos, porque no todo lo que hemos hecho los pastores a veces es correcto. María y Aarón murmuran contra Moisés. Se lo voy a leer en Números capítulo 12. Dice la Biblia: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso pero no menso, dijo alguien, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, a los 3:
salí vosotros 3 del tabernáculo reunidos y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió no contra Moisés por haber tomado a una mujer cusita, pero Dios no estaba respaldando la acción de Moisés. Dios estaba respaldando el llamado que tenía Moisés. Eso no significa que estaba en lo correcto Moisés. O sea, cuando Dios defiende mi causa por ser el siervo de Dios, no significa que Dios está hablando todo lo que yo hago. Porque de hecho yo me voy a equivocar. Pero no porque yo me equivoque Dios me va a quitar la unción. ¿Cuántas veces usted como papá se ha equivocado? ¿Pero ha dejado de ser padre? No, pues no deja de ser padre. Va a cometer errores y esos errores le van a costar caro, pero no va a dejar de ser padre. Entonces, cuidado, mucho cuidado con el tema. Estamos de acuerdo que hay que denunciar a los falsos profetas, la Biblia lo dice, pero cuidado con los que se levantan en contra de los siervos de Dios. El Olivera de la Pintana saluda al pastor Marco, a los hermanos que se encuentran en la radio, dice firmes y adelante. Muchas gracias. Misael Huichimán saluda al pastor con mucho cariño. Está en la casa, hermano Misael. Marco Morales, la hermana Magali y el hermano Mauricio Arce. Nuestro hermano Patricio Salvo de Santiago Centro aporta con segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 y 7. Vamos a buscarlo acá. Usted mientras tanto nos puede llamar, querido hermano. Miren, ni siquiera hemos alcanzado a orar, pero como no somos religiosos, no vamos a decir, ay, no oró el pastor, está en pecado. No, a veces se puede orar, pero en esta ocasión fluyó así el tema. Vamos a ver los versículos 6 y 7. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. Mire, hay que apartarse del hermano que anda desordenadamente. ¿Cómo no me voy a apartarme de ese que no es ni primo? Que es solo Jesús, que no se ha sometido a nadie, que es un caballo apache, que es una yegua loca. Dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. O sea, los hermanos en Tesalónica habían recibido la enseñanza que era la apostólica. No la habían recibido la enseñanza por medio de los ángeles, la habían recibido por medio de los apóstoles, en este caso específico del apóstol Pablo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de nosotros. O sea, ellos fueron hasta un ejemplo, hermano. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado. Y yo hago un llamado también a todos los hermanos y hermanas, aún del ministerio, porque gracias al Señor estamos muy bien, estamos bendecidos, pero nos falta el que da la hora, ¿cierto? Nos falta el relojito que da la hora, que se indispone con el pastor. Yo siempre digo, cuando el pastor pone en disciplina a 9 hermanos, el 10º dice, pastor, se pasó. Usted es un hombre de Dios. Así se hace. Eso es lo que me gusta a mí. Pero cuando yo lo pongo a él como ya el 10º, dice, no, pastor. Con los 9 anteriores, usted realmente estuvo en lo correcto, pero conmigo se equivocó. No, pastor. Es muy drástico usted. No está bien, pastor. O sea, siempre nosotros consideramos que cuando el pastor nos disciplina, nos corrigen, nos tiran las orejas, ¿no es cierto? Está actuando mal la persona, han sido muy severos. Porque lo dice el autor de los Hebreos, dice que la disciplina al presente no es causa de gozo. ¿Quién podría decir, ay, estoy tan contento? ¿Y por qué está tan contento, hermano? Que tiene una sonrisa, pero de labio a labio, de oreja a oreja, que tiene una sonrisa parecida a la de la Pati Maldonado, pero ¿por qué sonríe tanto, hermano? Oye, es que un gozo, porque el pastor me puso en disciplina, el pastor me retó, mi papá me tiró en las orejas. Che, hay algunos que el papá los reta, están una semana con cara de pingo y respingo, cara de caballo, así una cara, se la pisan. Pero ¿sabe que al final eso nos va a hacer bien? ¿Sabe usted que al final eso nos va a reconfortar? Cuando yo salí, esto es solamente una experiencia, un testimonio, no es doctrina, pero le puede servir a alguien. Cuando yo salí de la misión evangélica La Voz de Cristo, 2 hermanos del ministerio, que curiosamente no están conmigo, me dijeron, pastor, tenemos listo el nombre del ministerio que vamos a formar, y ya hicimos el timbre del ministerio evangelístico El Fin se Acerca, que era un nombre como de fantasía que yo usaba cuando pertenecía a La Voz de Cristo. Yo le dije a ambos, ¿y quién le ha dicho a ustedes que nosotros vamos a formar un ministerio?
pastor, pero si usted tiene una palabra, estamos en la radio. Yo teníamos un grupo no grande, pero éramos como 50 hermanitos, y entre ellos habían Yadorca, había un grupo de jóvenes, había un pequeño coro. Dijo, pastor, si nosotros ya tenemos todo para poder formar una misión. Yo le dije, no, a mí Dios no me ha dicho que yo forme una misión, que me haga presidente de una corporación o que me haga obispo. No, me dijeron ellos, no. Yo ahora voy a orar porque yo me tengo que poner bajo sometimiento, bajo sujeción. Nunca he tenido el sentir de trabajar solo, jamás. Nunca. Y usted dirá, ¿por qué? Porque Dios no lo ha puesto en mi corazón. Hoy día es tan fácil que un joven se levanta, se hace pastor, evangelista, predicador, y es fácil sacar una corporación y le coloca un nombre. Ministerio Evangelístico Ríos de Agua Viva. Asociación Evangelística, ¿no es cierto?, predicando de polo a polo. Y a lo mejor todavía no llega ni a Mendoza a predicar. Es fácil, yo me hago presidente, yo las llevo, hago mis estatutos, porque hay plata hoy día para poder contratar a un abogado y sacar una persona jurídica, y es fácil en Chile sacar una persona jurídica, pero no significa que Dios lo haya llamado a ser el presidente del ministerio. Eso no significa que usted no tenga llamado, a lo mejor tiene una palabra, Dios lo usa, lo respalda, amén, pero no sé si Dios le dijo a usted que realmente formara una misión, porque es más fácil hacer eso que ir y decir, ¿sabe? Me vengo a esta corporación, me vengo bajo su autoridad, obispo, y me quiero someter. Es mucho más fácil hacer lo otro. Entonces yo sé que hay algunos pastores, yo siempre he puesto dos ejemplos porque para mí son admirables. Pueden haber muchos más, pero yo conozco dos hombres que yo incluso públicamente lo digo. Para mí el pastor Carlos Lago, que es un hombre súper quitado de huevo, estuvo 30 años en una corporación. Se salió de la corporación y recién formó una corporación, pero estuvo 30 años sometido. Se acabó el avivamiento para algunos. Algunos han estado 3 meses en una iglesia y se van. Máximo han aguantado 1 año. Y después dice, de la iglesia forman su propia corporación. ¿Le dijo Dios que formara una corporación, Servito? ¿Le dijo el Señor a usted que fuera presidente? ¿Le dijo el Señor a usted? Y algunos que son para la risa. Dice, ¿y este obispo? ¿Avispa será, po? ¿Y obispo? ¿Y usted? ¿Y cuántas almas tiene usted? No, yo tengo como 30 almas. ¿Usted encargado de obra? ¿Está o encargado de obra? Usted póngase encargado de obra, ¿cómo se va a poner obispo? Si un obispo es uno que vigila, es un veedor. O sea, un obispo está para vigilar las iglesias. Y no tienen iglesia. Y algunos son obispos, no tienen iglesia. Y andan vigilando ¿qué? Vaya mejor a vigilar a sus hijos. ¿Qué están haciendo en el colegio? ¿Cómo usted va a ser obispo? Y cuando uno dice estas cosas, se sienten ofendidos algunos. Porque hoy día el ministerio se lo ha tomado muy livianamente. Porque hoy día no queremos pagar el precio de sometimiento, de sujeción. ¿Cuánto me costó a mí llegar a ser lo que soy? ¿Cuánto le ha costado a otros siervos de Dios? Y el otro ejemplo que yo pongo es el pastor José Fernando Librona, que estuvo años sometido a 2 corporaciones. Años. Ahora, yo en ellos podría decir, bueno, Dios les habló, porque tienen una trayectoria, una carga constituido, tienen su esposa, sus hijos sometidos en sujeción, están en la sana doctrina, han estado años sometidos, que puedan formar una misión. El pastor Israel estuvo años en la Asamblea de Dios, años sometido, sujeto. Pero hay algunos que no se han sometido. Se salen de una iglesia, se rebelan contra el pastor y forman, porque es muy fácil formar una corporación. Yo nunca me olvido de un pastor, que lo conocí como hermano, y estuve en su casa, y él me dijo, yo hablé con un obispo, me dijo, porque se salió de la corporación de él, y ahora era pastor. Y hablé con un obispo, y el obispo le dijo a él, por favor, Luis, dijo, no dividas más el cuerpo de Cristo, no formes una misión, sujétate, sométete, búscate una corporación, un obispo y sométete, no dividas más el cuerpo de Cristo. Sé que hay algunos que Dios los ha llamado a formar una misión, pero no son todos. Le aseguro que de 50 pastores que han formado su propia misión, a lo mejor solamente hay quizás 5 o 10 que realmente Dios los llamó a abrir una misión. Los demás lo hicieron porque es más fácil, porque es más sencillo, porque es más simple que yo la lleve, que yo dé órdenes a que me la den. Es más fácil, ¿no es cierto?, dar órdenes que estar sometido y decir, yo me someto, yo voy a sujetarme. Pero ¿cómo después le vamos a hablar a las ovejas, hermano? Sométete, sujétate, diezma, ofrenda, llega temprano, sé responsable. Y le van a decir los hermanos, como le dicen los jóvenes ahora, y Bolivia, y Bosnia, y Boston. Nos salta de repente la cortina de fondo. ¿Ve? Entonces podemos decirle, sometámonos. Sí, sometámonos. Y usted, mi pastor, cuando fue hermano, fue sometido. Usted fue un hombre diezmador, usted fue el punto de predicación, usted estuvo en la escuela dominical, usted cuando fue joven soltero participaba en la juventud, se sometía al presidente de jóvenes, usted que fue corista, hermanito pastor, cuando era corista era sometido.
¿Cuántos años usted estuvo sometido, pagando el precio, obedeciendo? ¿Fue usted portero? ¿Fue pasillero? ¿Lavó los baños? ¿O usted no puede lavar los baños porque su religión no se lo permite? Porque hay algunos que deberían lavar el baño y meter la cabeza en el baño también, porque hay algunos que están realmente bien infladitos. Pero seamos sinceros. ¿Usted hizo aseo en la casa del Señor? ¿Fue un hermano sometido, sujeto? ¿Cómo después le podemos exigir a la gente que se nos someta si nunca nosotros hemos sido sometidos? ¿Cómo pueden haber obispos que tienen 20 personas y son obispos de qué? ¿Obispos de qué? Incluso le digo algo más fuerte todavía. Hay algunos que son obispos y todavía trabajan en lo material. Si usted fuera obispo, usted estaría dependiendo exclusivamente de la obra. Si usted está para servir al Señor y a sus iglesias, pues, ¿qué está haciendo trabajando en lo material? No, pues usted está trabajando en lo material porque usted está recién comenzando. Entonces, no se ponga títulos, no nos pongamos, me voy a incluir, no nos pongamos títulos que no nos corresponden. Porque de repente, mucha jineta para tan pocos soldados. Esa es la verdad. Mucha jineta para tan pocos soldados. ¿Se ha fijado que de repente cuando uno ve a un suboficial de Carabineros, porque se notan los oficiales en la pinta, la jineta, en el... Ay, y los sobables no saben ni hablar, pues tiene la pura pinta nomás. No, pues, o sea, se supone que una persona entre más grados va adquiriendo, también la persona se maneja de una forma diferente. ¿Y por qué hay respeto? ¿Por qué se tiene más grado? No solamente porque tiene más grado, porque tiene más trayectoria, tiene más experiencia, porque lleva más años en la institución. Y si han logrado esos grados, por algo se lo han dado, pues. Si logró grado, es porque ha ido superando todos los grados, porque hay que pasar por escalas, por peldaños. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar un hermanito de la banca y a los 3 meses de convertido lo coloco encargado de obra y después a los 8 meses lo unjo pastor? 8 meses. Y la experiencia y la trayectoria, lavó baño, hizo aseo, cambió un tubo fluorescente, fue un hermano, aprendió a obedecer, aprendió a someterse. No, entonces, ¿cómo va a ser pastor? Pero el pastor si sabe de la Biblia, el diablo también sabe de la Biblia. No, pastor, pero si habla lengua, el diablo también habla lengua. Pastor, pero si toca súper bonito la guitarra, Jimi Hendrix también toca lindo la guitarra. Pastor, pero si danza bonito, Michael Jackson danzaba para atrás. Así que esto no se trata de carismas, esto se trata de sometimiento, de sujeción. ¿Por qué el apóstol Pablo recomienda a algunos colaboradores? ¿Sabe usted por qué los recomienda? Porque han sido fieles. Su fidelidad hace que el apóstol Pablo los recomiende. A ver, saludan. ¿Quién dice saluda? Nombre todo el equipo de trabajo común a la radio. Saluda al hermano. No está bien anotado esto. Ya. Lina Orozco saluda al pastor y dice que está muy bueno el programa. Víctor Unión de Conchalí saluda a su querida y a su querido llamado Pastor Marco y a los hermanos que se encuentran en la radio y dice que está muy bueno el tema. Dios bendiga a nuestros hermanos Víctor Unión. Laura León saluda a los pastores Marcos Morales y a su esposita Isabel Pérez. Bueno, todo el equipo de trabajo, o sea, nosotros, la hermana Magali, el hermano Abel, queremos saludar cariñosamente al hermano Misael Huichamán, que mañana está cumpliendo 22 años de vida. Dios bendiga a nuestro hermano. Hoy día ya nuestro hermano Misael que está de cumpleaños. Jacqueline González de San Bernardo saluda al hermano Misael, ya que mañana se encuentra hoy ya de cumpleaños. Bueno, esto está muy bueno, está bueno. A veces surgen así como temas un poco, podríamos decir, espontáneos. Fíjese que cuando uno estudia la vida del apóstol Pablo, uno cree que el apóstol Pablo se convierte y se pone a predicar así, pero enseguida establece iglesia. No. ¿Sabe usted que Pablo tuvo todo un proceso? Incluso Bernabé lo tuvo obligatoriamente que presentar al colegio apostólico, por una cuestión obvia. ¿Por qué? Porque recordemos que la iglesia nace en Jerusalén. La iglesia, como la iglesia matriz, nace en Jerusalén. Se establece la iglesia apostólica primitiva, el génesis de la iglesia está en Jerusalén, y fíjese que se cree, la mayoría de los teólogos concuerdan que el líder no era el apóstol Pedro, que el cabeza de la iglesia, el que estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén, era Jacobo. Y la Biblia justamente, el apóstol Pablo, se lo voy a leer, dice, vamos a leer del capítulo 1 del versículo 11 en adelante. El ministerio de Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y oiga bien, Pablo podía haber dicho: yo no me someto a nadie, porque a mí nadie me predicó. ¿Ve? Dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba,
Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mira, lo primero que hizo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que aunque él recibió el evangelio del Señor Jesucristo, que aunque él era el apóstol de los gentiles, que él en realidad no tenía por qué rendirle cuenta a nadie, aún así, él a los 3 años se fue a hablar con Pedro, habló con Jacobo, y después de 14 años se llevó a Tito, y se cree que estuvo también presente en uno de los tantos concilios que se realizaban en Jerusalén por el tema de judaizar o no a los gentiles. Eliseo estuvo tiempo con Elías aprendiendo de él, y luego al tiempo él fue su sucesor. Y veamos Josué con el caso de Moisés, Eliseo con Elías, se cree que Tito y Timoteo con Pablo. Pablo incluso dentro del colegio fariseo fue instruido a los pies de Gamaliel. O sea, todos tuvieron un discípulo. Fíjese que el discípulo, dice el Señor Jesucristo, dice, el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Y usted dice, no, yo soy discípulo de Cristo, y nos falta el tontito, perdone que le diga así, el tontito. ¿Ya? El Humbertito que dice, pastor, pero la Biblia dice, Jehová es mi pastor. Así que yo me someto a Jehová. Jehová es mi pastor. ¿Sabe usted que Jesucristo es el príncipe de los pastores? ¿Qué significa el príncipe? El principal. ¿Y los demás pastores quiénes son? Si él es el príncipe de los pastores, ¿quiénes son los otros pastores? Si usted no somete a esos pastores que ve, ¿cómo se puede someter al príncipe de los pastores a quien no ve? Se acabó el avivamiento. Entonces yo no estoy diciendo sométete a los pastores y no te sometas a Cristo. No. Si te sometes a Cristo, te vas a tener que someter a los pastores que también se someten a Cristo. ¿Usted quiere que hacer alguna consulta? ¿Por qué no llaman los desordenados ahora? Porque no pueden llamar. Que llame Juanito ahora, el desordenado. Que llame ahora. Que opine de este tema a la luz de la Escritura. Y a lo mejor va a usar la Escritura, pero tiene testimonio. Puede decir, yo pastor, yo fui un hombre sometido 14, 15 años y estoy sometido actualmente. Voy a una iglesia. Si usted se va a una iglesia, ¿quién podría dar testimonio por usted? Usted va a decir, pues el Señor va a dar testimonio por mí. ¿Y hay algún hombre que pueda decir, no, este hombre caminó en nuestra iglesia, fue una persona sometida, fue una persona sujeta? Si yo le pidiera, aunque yo no creo mucho en las cartas de recomendación, pero pongámosle que yo le pido una carta de recomendación a su antiguo pastor. Capaz que el pastor me diga, sabe que no le puedo hacer la carta, porque los evangélicos nos echamos garabatos. Vamos a un alabanza y regresamos. Conforta
va. Ven pronto hacia mí, ven, dame un consuelo por los labios de tu santo. Quita este sufrir, oh Dios de los cielos, escucha mi ruego, tenga mi piedad y yo seré feliz. Mientras se figure este sufrimiento, yo le cantaré al son de mi vida, salmos y alabanzas, ay, Alá mi rey, porque todavía en mí vive la dulce esperanza, que mi Dios me vida y al fin de estas cosas moraré con él. Se silenciaron las líneas telefónicas, no llama ningún desordenado ahora. Mire, o escuche mejor dicho, lo que dice la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12, 13 y 14. Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden, significan los dirigen en el Señor y os amonestan. A los que trabajan, porque ¿qué saco yo con tirar las orejas si no trabajo? ¿Ves? Si usted no trabaja y usted no es laborioso, lo que usted diga no va a servir porque la gente no le va a creer. De aquí que el apóstol Pablo coloca en primer lugar la palabra trabajan. A los que trabajan entre vosotros y os presiden, trabajan y los dirigen y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea, ¿qué está hablando? Relaciones interpersonales. El gobierno interno de la iglesia. No es tan solamente está hablando de la relación que usted tenga que tener en su trabajo con el prójimo, también en la iglesia, en medio de los hermanos, en medio de la hermandad. Esto también se llama las asambleas o la asamblea, los reunidos, los congregados, los que se citan, los que se reúnen, los que se congregan, la comunión de los santos, los creyentes. Vaya usted al libro de los Hechos y dice que todos los seguidores del Señor Jesucristo estaban todos unánimes, juntos, unidos en una comunión especial, en la común fe, en el pórtico de Salomón. ¿Quién eran los que presidían esa iglesia? Los apóstoles. Está escrito. No lo inventé yo, mi querido hermano. Lo dice la Escritura, lo dice la palabra. Llame ahora, po. ¿Por qué no llamáis demonio ahora? Ahora tenéis que llamar, po. Y ahora tiene que opinar y dar versículos bíblicos, pero no solamente dar versículos bíblicos. ¿Y cómo está nuestro sometimiento? ¿Somos realmente nosotros gente sometida? ¿Podemos hablar con autoridad sobre el tema? ¿Lo puede hacer usted? Dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Los ancianos que gobiernan bien, los ancianos que gobiernan, que dirigen, que presiden, sean tenidos, que lo hagan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Fíjese que otras versiones dicen doble remuneración. Otras versiones dicen así: digno de doble honor o digno de doble remuneración. Mayormente o principalmente los que trabajan en predicar y en enseñar. Predicar y enseñar es un trabajo, querido hermano. Trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, ahí se toman un pasaje del Antiguo Testamento: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Dónde sale eso? Deuteronomio 25, verso 4. Deuteronomio 25, verso 4. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Dónde sale eso? Mateo capítulo 10, verso 10. Mateo capítulo 10, verso 10. Palabra del Señor Jesús. Y Lucas capítulo 10, verso 7. Lucas capítulo 10, verso 7. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también
teman. Gloria al Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, o sea, no inclinándote hacia el que te cae más bien, o aquel que es pariente tuyo, o aquel que es familiar tuyo, o aquel que diezma más. Nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Algunos creen que aquí se refiere a la imposición de manos para que se sanen los enfermos, aquí se refiere a otra cosa. Especialmente imponer las manos sobre aquellos que son llamados al ministerio. No se le puede poner las manos a cualquiera. Si hay algunos que le han puesto tantas veces las manos para ungirlo, que tienen más huellas dactilares en la cabeza que el FBI. A lo que él vive. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. O sea, está escrito. Está escrito. ¿Usted quiere opinar sobre el tema? Porque ya nos estamos yendo. Usted nos llama al 672-6303 y al 688-9465. Hay algunos que tienen el ministerio del caballo Apache, va a ser el ministerio de ellos. Vaya usted a la Plaza de Armas, vaya usted al Paseo Humada, véalos discrepar, pelear, discutir, hacer esos cabildos abiertos y usar la Biblia. Pregúntele a usted, hermanito, que habla tanto, que habla de la deidad de Cristo, el retorno de Cristo, de ufología, escatología, chistología, demografía. ¿Y usted se somete? ¿Usted se sujeta? ¿Quién es su pastor? ¿Sabe su pastor que usted está aquí? Alábalo si puede. ¿Está sometido? ¿Usted dónde ofrenda, hermanito? ¿Dónde se somete? ¿Quién da testimonio de usted? Al Espíritu Santo. Y aparte del Espíritu Santo, en la tierra, porque tienen que haber 2 o 3 testigos. Hay 3 testigos en el cielo, pero en la tierra hay algún testigo que dé testimonio de usted. 1, 2, 3, momia es. Silencio. ¿Sabe cuánta gente hay así? Que nos llama cuando le damos duro a los carnales, a los mundanos, a los de la prosperidad, y decimos, no, pastor, póngale bueno, y ahora nos han llamado, porque no se someten, no se sujetan. Y dicen algunos, yo soy profeta. ¿Sí tú eres profeta? Sí, Dios me habla. ¿Profeta? ¿Y Dios le habla? ¿Y todavía no le habla que se someta? ¿Todavía no le dice que se sujete? ¿Todavía no le habla al Señor que entregue sus diezmos y sus ofrendas? ¿Que vaya a una iglesia y le diga a un pastor, aquí estoy humildemente para someterme? ¿O quiere solamente púlpito? ¿Cuántos hoy día obispos le ponen la mano a cualquiera? Si hay corporaciones que tienen 20 iglesias, y usted va a las 20 iglesias, de las 20 iglesias hay 18 que tienen 5 almas, las demás no tienen ni un alma. O sea que usted junta las 20 iglesias, y de las 20 iglesias es un local. Y eso es cierto, y no es que yo esté criticando a las iglesias pequeñas, porque nosotros también comenzamos con pocos. Lo que estamos hablando es que al ministerio hay que darle seriedad, hay que darle consistencia. Como dice Pablo, yo honro mi ministerio. El ministerio del Señor hay que honrarlo, hay que dignificarlo. No se puede ungir a cualquiera. ¿Cuántos hoy día se llaman pastores y no tienen iglesia? No, es que no es un pastor. ¿Y usted? ¿Dónde está su iglesia? No, yo no tengo iglesia, yo camino con el pastor Pedro. Bueno, ¿cómo? ¿Y usted no tiene iglesia? No, ¿y quién le ungió a usted? No, que a mí me ungieron un día, que mi obispo necesitaba unas personas para llamarla al liderazgo, y nos ungió y nos mandó allá para Chimbarongo, para Codegua, para Renaico. ¿Y cómo le fue para allá? No fue mal, po. Y volvió, claro, yo ahora soy pastor. No, usted no es pastor, usted es hermano. Vaya a sentarse en una banca. ¿Cómo usted va a ser pastor si usted no tiene iglesia? ¿Cómo usted va a ser evangelista si usted no ha ganado alma? ¿Cómo usted va a ser ministro si usted no tiene un ministerio reconocido, con respaldo, con autoridad, con unción, con gracia? No tiene ministerio. Usted, a lo mejor lo que usted tiene es misterio. Lo suyo no es ministerio, lo suyo es misterio. No es ministerio. Vaya a sentarse en una banquita de fruto. Qué fácil es salirse de una iglesia. Se sale un hermano con la familia y empieza el culto familiar en la casa y forma una iglesia. ¿No? ¿Y por qué no se va mejor a someter a una iglesia de las tantas que hay? No, pastores, que están todas las iglesias mal. Todas las iglesias están mal. Decir la iglesia, la cena están mal. O sea que usted es el único que tiene la revelación. No, alguna iglesia tiene que haber buena. A lo mejor hay muchas malas, sí. Muchas en apostasía, sí. Pero va a haber una iglesia. Vaya a esa iglesia y sométase a esa iglesia. Porque las ovejas, ¿qué es lo que hacen las ovejas? Van a buscar agua y pasto. Es lo primero que hace una oveja. Una oveja va a buscar pasto y agua. Si usted se salió de la iglesia, lo primero que tiene que hacer es buscar otra congregación. Otros dicen, no, pastor, usted es mi pastor de la radio. ¿Cómo? Si usted es mi pastor radial, ¿dónde salen los pastores radiales? Usted es mi pastor del aire, pastor.
No, yo puedo ser el pastor de aquellos hermanos que están enfermitos, esas viejitas que no se pueden poner en pie porque están paralíticas, inválidas, enfermas, no se pueden congregar. A lo mejor ahí sí pueden decir usted es mi pastor. Pero ¿cómo va a ser un hermano? No, si yo no me congrego, yo veo el programa de la televisión, escucho la radio y me alimento por la radio y por la televisión. Entonces Pastor Marco es mi pastor. No, pues usted va a ser oveja mía cuando venga acá a caminar. Cuando lo primero que yo le vea en la cara. Y cuando yo lo vea caminar, le vea su fruto. Porque ¿cómo se conoce el árbol? No se conoce por sus ramas, no se conoce por sus raíces, no se conoce por la corteza, no se conoce por los verdes de las hojas, no se conoce por el ramaje, por el follaje. Se conoce única y exclusivamente por los frutos. Y dijo el Señor, por su fruto los conocerán. Y el fruto del Espíritu está claramente evidenciado con 9 rasgos que tiene el fruto del Espíritu: gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad y fe. Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, verso 22. Más el fruto del Espíritu. Gloria al Señor para siempre. Ya nos estamos yendo. Las líneas telefónicas están a su disposición. 672-6303. El Señor, no el pastor, el Señor nos ha reprendido, y también a mí y a todos los que estamos acá nos ha tirado un poquito la oreja. ¿Ya? 672-6303 y el 688-9465. Cuando usted llega a un trabajo por primera vez, ¿llega a mandar o llega a obedecer? Tiene que llegar a obedecer. Y con el tiempo, a lo mejor Dios lo va a honrar, va a salir de ese cargo, le van a dar un cargo de honra, lo van a poner a cargo de 3, después le van a poner a cargo de 10 y a lo mejor después va a terminar siendo el gerente de una empresa. Pero después de una trayectoria, después de un sometimiento, después de aprender, ¿no es cierto?, a obedecer. Vamos a esa alabanza y ya regresamos. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Las 99
dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Bendito sea el Señor. Bueno, ya vamos a estar orando. Se silenciaron completamente las líneas telefónicas, ¿ya? Lo que pasa es que se fueron todos a acostar ahora. Bueno, gloria al Señor para siempre. Damos gracias, sí, por toda la gente que llamó durante el transcurso del programa. El hermano Patricio Salvo, nuestro hermano Misael Huichamán, nuestro hermano Noí Vera de La Pintana, nuestra hermana Jacqueline González, nuestra hermana Laurita León, nuestro hermano Víctor Unión de Conchalí, nuestra hermana Lina Orozco también. Bueno, un buen número de hermanos que llamaron. Vamos a orar para luego ya pasar a una alabanza, darle gracias a nuestro Dios por este tema. Espero que lo haya podido recibir, aunque es difícil a veces recibirlo así a buenas y a primeras con humildad, pero nos va a hacer bien, nos va a permitir poder ser buenos creyentes. Mira, al final, hermano, cuando suena la trompeta, mire los cargos, las jinetas, los títulos, los nombres, los apostolados, los pastorados, los diaconatos, va a quedar todo acá. ¿Usted cree que en el cielo van a estar los pastores en un lado y los diáconos en otro lado? No, va a haber una sola iglesia, vamos a ser todos uno. Aquí son importantes a lo mejor los oficios, los cargos, pero en el cielo eso va a quedar relegado en segundo plano. Pero si nosotros no nos sometemos acá, como yo digo y reitero, a hombres que vemos, ¿podremos realmente decir que estamos sometidos a un Dios que no vemos? Yo creo que difícilmente. Sé que es difícil a veces someterse en una iglesia donde la apostasía es pan nuestro de cada día. Sí, donde un pastor está predicando cualquier cosa menos la sana doctrina, entiendo. Incluso hasta considero que es obvio que el hermano no se someta, pero creo que lo bueno no es hacer una amotinación. Sálgase. Usted no destruye al pastor, porque hay hermanos que dicen: mi pastor está mal, lo voy a destruir. No lo destruye. Déjeselo al Señor. Usted se va a ir, usted dice: sabe, pastor, me voy, las cosas no están bien, pero yo no voy a armar una rebelión, no voy a destruirlo, no voy a dañarlo, porque eso no está bien. Eso no lo hace un creyente. Me voy sencillamente. Agarro mis maletas, mi Biblia y me voy de acá. Pero si está en una iglesia con todos los errores, defectos que hay en las iglesias, tiene que estar sometido, porque así la Biblia lo dice, lo demanda y lo señala. Oremos al Señor. Gracias, Padre, quiero darte en el nombre del Señor Jesucristo. Este es un tema que no es de teología, no es un tema que solamente nos va a permitir adquirir más conocimiento, es un tema que está relacionado directamente con la práctica, con la vida cristiana, y donde la verdad que muchas veces encontramos que hay un gran vacío en nuestra vida espiritual, que hay un desfase, que hay una inconsecuencia y a veces un gran divorcio entre lo que decimos y lo que vivimos.
entre lo que predicamos y entre lo que practicamos. Muchas gracias, Padre, porque esta reprensión me hace bien a mí y nos hace bien a todos nosotros, los que hemos entendido el Evangelio en su totalidad, porque el Evangelio es completo, no es solamente hablar de tu venida, del rapto, del arrebatamiento, sino que también estos temas que son tan sencillos, simples y prácticos nos hacen tan bien. Muchas gracias, Padre, por todos los años que llevamos en la iglesia. ¿Es difícil someterse? Claro que sí, pero cuando hay un corazón humilde es mucho más fácil. Cuando hay un corazón arrogante se hace súper complicado, se hace difícil. Y si hay algo que tú siempre vas a resistir fuertemente, Padre, es el corazón altivo, el corazón soberbio. Tú lo vas a resistir, porque a todos los soberbios los abates. Y dice tu palabra que lamentablemente no estás cerca de ellos porque los miras desde lejos, de distancia los miras. Pero al humilde lo recibes. Ayúdanos a humillar nuestro corazón. Ayúdanos a aprender el sometimiento, la sujeción. Padre mío, hay tantos que se han rebelado contra su siervo, contra su pastor, y han tenido graves problemas en su vida. Graves problemas, grandes complicaciones, y algunos hoy día, después de muchos años, se dan cuenta que haberse levantado contra su pastor les ha costado caro, ha sido difícil, y algunos sienten que hay una poderosa atadura que les impide poder acercarse al pastor, a su antiguo pastor, al siervo, al que los pastoreó, al que los soportó, al que les enseñó. Padre mío, gracias por esta verdad que el Espíritu Santo nos ha entregado con una total claridad, que bien nos hace recibir la palabra así clara, pura, sin aditivos, Señor amado, sin lubricantes para que entre más suave. Tu palabra es fiel y verdadera. Gracias por el consejo siempre oportuno de tu palabra, Padre. Oramos para que lleves alivio, fortaleza, sanidad, liberación a todo tu pueblo y a quienes no son creyentes, que el corazón de ellos pueda volcarse hacia ti. Toca a los Espíritus Santos y revélales la luz del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.